Hola, soy María Elizabeth Zamora Cedeño. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí de la carrera Trabajo Social en Línea. Curso el quinto semestre. En esta ocasión voy a exponer sobre la importancia de las herramientas en la evaluación social, económica y demográfica del medio ambiental. A continuación le presento el índice, que es la introducción, el desarrollo, la definición de técnicas cualitativas, entrevista en el contexto rural, grupos focales en el contexto rural, observación participante en el contexto rural, estudio de caso en un contexto rural igual, de ahí ventajas de las técnicas cualitativas con el contexto rural. Y por último tenemos la conclusión. A continuación, vamos con la introducción. Las técnicas cualitativas son esenciales en una evaluación de comunidades rurales, ya que permite una comprensión profunda de las realidades locales. A menudo nos capturan mediante métodos cualitativos. ¿Por qué? Porque utilizando el método cualitativo es cuando podemos observar directamente y ver más allá las cualidades de dicho territorio o comunidad. A continuación tenemos el desarrollo. Aquí la importancia de las técnicas cualitativas en el contexto rural. En la comunidad rural, donde las realidades sociales y culturales y económicas son diversas, específicas, las técnicas cualitativas son esenciales. ¿Por qué? Porque permite que el investigador y a los actores que intervienen a obtener una visión más profunda y más completa de las perspectivas de esa comunidad o territorio. Además, al trabajar en los contextos rurales, es crucial considerar en particularidades de la comunidad, como las diferentes culturas, acceso limitado a servicio, que es mucho, al menos en el área rural es mucho el limitado acceso a los servicios básicos, por ejemplo, y ellos en lo rural, mediante la comunidad, ellos se reúnen y ven la posibilidad de ellos ver cómo fortalecerse entre ellos por no tener apoyo de autoridades competentes. La definición de las técnicas cualitativas. Aquí, ¿qué es una técnica cualitativa? Esta técnica cualitativa se refiere a la investigación y en su enfoque de comprender fenómenos complejos desde una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque, como había dicho anteriormente, las técnicas cualitativas, uno puede percibir y observar mejor el problema o la necesidad de cada sector rural. Y su enfoque, a diferencia del método cuantitativo, que en sí se centra en la medición numérica de técnicas, a diferencia de la técnica cualitativa que va a la observación directa, busca comprender el cómo y el por qué de los fenómenos. Entonces, en sí, enfocándonos en el enfoque cualitativo, vamos a observar y a ver directamente el por qué y el cómo, ver una posible solución a un problema. En las herramientas, estas técnicas incluyen la entrevista profundas a grupos focales, observación participante, estudio de caso, entre otros. Aquí, como lo decía anteriormente, igual que las herramientas como la entrevista profunda, que nos llevaría a tener una mejor visión
de las necesidades en sí. El valor y el contexto rural. Estas herramientas permiten obtener información detallada sobre las dinámicas sociales y económicas y proporcionando una visión rica y que no puede ser captada como datos estadísticos. Eso sería como la diferencia entre cualitativa y cuantitativa. Entrevistas en el contexto rural. Aquí la aplicación de la entrevista a profundidad son una técnica cualitativa. Es una clave para obtener información detallada de los participantes. En el contexto rural se puede realizar entrevistas con miembros de la comunidad, líderes de la comunidad o personas o grupos focales allí que se puede reunir para así entrevistarles y tener una información más verídica. Por ejemplo, en un proyecto de desarrollo rural se puede entrevistar a los agricultores para entender su necesidad en cuanto a tecnología agrícola, acceso a mercados o formación. Igual la entrevista permite descubrir las experiencias personales de las personas. Igual así se podría tener una información más detallada, porque al hacer una entrevista tendríamos la experiencia de cada persona que nos podría relatar y así la información sería más detallada. En los grupos vocales en el contexto rural, la interacción y discusión. Aquí los grupos focales nos permiten la interacción entre varios participantes, lo que facilita la discusión y la exploración de diferentes puntos de vista. Como le decía, aquí la interacción de las personas que podamos entrevistar es muy importante porque así se puede tener la información más concisa y más clara. Y los participantes en contextos rural. Estos grupos pueden incluir agricultores, mujeres rurales, jóvenes, comunidades indígenas. Un ejemplo práctico aquí sería la evaluación de un programa de salud rural. Un grupo focal que puede discutir la barrera de acceso de los servicios de salud, identificar los servicios necesarios y generar soluciones colectivas. Es como lo decía, por ejemplo, si vamos a una comunidad rural donde hay muchas necesidades, entonces una de esas es en salud. Por ejemplo, hay comunidades que tienen que acudir a una parroquia o a un cantón para ser atendidos. O si no, también hay muchos mayorcitos que ellos creen en su medicina tradicional, sus agüitas. Entonces, hay comunidades que ellos, o sea, van velando por ellos mismos y tienen que ver la forma de salir de una comunidad para ser atendidos. Los beneficios. Esta técnica fomenta la colaboración y reflexión en el grupo, de lo que ayudan a identificar problemas comunes, posibles y estrategias de intervención. Aquí, por ejemplo, para una comunidad fomentar la colaboración, uno tiene que saber llegar a las personas. Y a veces es muy difícil, es porque hay comunidades muy cerradas, muy centradas en ellos, que no permiten el acceso a otras personas y mucho menos a dar información. Entonces aquí se debería utilizar una estrategia de cómo llegar a las personas. La observación participante en el contexto rural. Esta aplicación de observación participante es una técnica que implica que el investigador involucre activamente en las actividades de la comunidad para obtener una comprensión profunda de las dinámicas en el contexto rural.
Esta técnica es útil para estudiar comportamientos cotidianos, interacciones sociales, actividades económicas. Por ejemplo, aquí, un investigador podría participar en una actividad agrícola o asistir a reuniones comunitarias para observar cómo se toman las decisiones o cómo se contribuyen los recursos en la comunidad. Esta técnica permite captar datos que siempre se verbalizan, ofreciendo una visión más completa de la vida rural. Eso es lo que yo les decía, que a veces para llegar a que una persona de comunidad o del sector rural llegue a compartir información, a veces es bastante complejo, pero si uno quiere trabajar, uno busca la solución y llegar a esas personas para obtener una mejor información y poder así uno lograr un informe adecuado. En el estudio de caso en el contexto rural, aquí la investigación es profunda. Porque el estudio de caso, las investigaciones profundas sobre el fenómeno específico o de un contexto determinado. En el ámbito rural se puede utilizar para realizar proyectos de desarrollo políticos y viviendas inactivas medioambientales. Por ejemplo, un estudio de caso puede enfocarse en una comunidad que, que ha implementado un proyecto de energía renovable. Aquí, por ejemplo, si una comunidad ha implementado eso, entonces cuando la comunidad se ve los esfuerzos de la comunidad y cómo la comunidad aporta a ese proyecto o a esa implementación que han hecho. Análisis integral. Este enfoque permite explorar todos los factores que han influido en el éxito o fracaso de un proyecto, incluyendo los aspectos sociales y económicos y medioambientales. Comprensión detallada. Los estudios de caso proporcionan una comprensión integral detallada de procesos en contexto rural. Así es, aquí en un estudio de caso, para tener la mejor información, es ir a campo o ir a la comunidad y así integrarse en la comunidad para tener mejor información y hacer un informe detallado de sobre qué y el por qué y cuáles son las posibles soluciones para esa realidad o para esa problemática. Las ventajas de las técnicas cualitativas en el contexto rural. La ventaja es que aquí hay una información rica y detallada. Hay una comprensión y holística, hay conocimientos locales, dinámicas sociales y culturales. ¿Por qué una información detallada? Porque las técnicas cualitativas son participantes y útiles a los contextos rurales, debido a su capacidad para captar información rica y detallada. Es como hacer una observación directa, entonces allí podemos obtener la información más visible dentro del campo. La comprensión holística. Estas técnicas permiten comprender no solo los hechos y cifras, sino también los sentimientos, opiniones y experiencia de las personas. Así es, al entrevistar a varias personas, cada uno tiene su experiencia, su vivencia. Entonces ahí es cuando uno va obteniendo la suficiente información y va recopilando una a una sus experiencias vividas. El conocimiento local. En la comunidad rural, donde las relaciones personales y su conocimiento local son esenciales. Las entrevistas y los grupos focales pueden proporcionar información que no se obtiene fácilmente a través de encuestas. Así es. Aquí, por ejemplo, al ir a una comunidad y saber llegar a las personas es muy crucial para hacer estas observaciones.
porque en sí cada persona es un mundo y cada persona tiene sus diferentes experiencias de vida, y con lo cual uno puede tener la información más adecuada y tener un informe más específico. Las dinámicas sociales y culturales. La observación participantes y los estudios de caso permiten entender las dinámicas sociales culturales en su contexto, lo que contribuye en la formulación de políticas públicas más efectivas y adaptadas a las realidades locales, a la realidad local. ¿Por qué? Porque en verdad ellos, al ser en una comunidad, digamos, vulnerada, en sí tienen que ver la forma de cómo trabajar, y muchas veces hay personas en el ámbito rural que son explotadas, pero ellos con tal de trabajar, de tener un ingreso para poder sustentar a su familia, ellos trabajan así sean explotados. Entonces, ellos ven cómo se adaptan a sus realidades, cómo hacen realidad el vivir día a día con sus limitados recursos y demás. Un ejemplo práctico de aplicación de proyecto de desarrollo. Un ejemplo de aplicación de las técnicas cualitativas, un proyecto de desarrollo rural es una evaluación de un programa de salud comunitaria. A través de la entrevista de grupos focales, se puede explorar cómo las personas perciben la calidad de los servicios de salud, qué barreras se enfrentan para acceder a ellos y qué soluciones proponen. También un programa de vivienda rural que puede usar entrevistas para comprender la necesidad específica de las familias en cuanto a materiales de construcción, acceso a agua y energía y diseños de habitacionales adecuados. Las técnicas cualitativas permiten obtener una comprensión detallada de las condiciones locales, de lo que facilita la adaptación de los programas. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de salud, en una comunidad rural no cuentan muchas con un subcentro de salud, por ejemplo. Ellos para ser atendidos muchas veces acuden a la parroquia o al cantón. Igual sus viviendas en muchas comunidades son súper limitadas. Hay muchas viviendas que solo, incluso en vez de tener una ventanita, están tapaditas con plástico y así, y el piso totalmente de tierra. Los recursos en sí en comunidades rurales son súper limitados, en muchas comunidades rurales. Igual el acceso al agua es súper limitado. Como conclusión, las herramientas poderosas, las técnicas cualitativas que se puede evaluar proyectos políticos en contexto rural, ya que ofrecen una comprensión profunda de las necesidades y realidades locales. El diseño de intervención. Estas herramientas permiten diseñar una intervención más efectiva y adaptada a las características específicas de dicha comunidad o de las comunidades o en el ámbito rural. El uso responsable. Es importante que el investigador y los responsables de políticas utilicen técnicas para garantizar que las soluciones propuestas sean inclusivas y sostenibles. El diseño de intervención. Esta herramienta permite diseñar intervenciones más efectivas y adaptadas a las características específicas de las comunidades rurales. La aplicación de participativa. Se recomienda aplicar esta técnica de manera participativa
involucrando a los miembros de la comunidad en el proceso de recolección de datos, lo que no solo mejora la calidad de la información, sino que también fortalece la participación de empoderamiento local. Es todo cuanto les puedo exponer sobre la importancia de todas estas técnicas que debemos utilizar para, para ir a campo y así ser una mejor. Muchísimas gracias.